Vamos a buscar en nuestras Biblias en Efesios 4:2. Por favor. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hechos 20:19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y por último en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hemos leído estos tres textos. El primero tiene que ver con la relación entre los creyentes. El texto avanza directamente sobre la relación entre los creyentes. El segundo tiene que ver con el servicio a Dios. Y el tercero tiene que ver con las motivaciones con las cuales hacemos las cosas. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento hay varias palabras que se utilizan para referirse a humildad. Una de ellas, que es la que aparece en estos textos, se refiere a la humildad de la mente, a la mentalidad, es decir, a la actitud del creyente, la motivación del creyente en su relación con los demás, en su relación con Dios y guiado por qué cosas hace las cosas que hace durante su vida aquí en la tierra. Se refiere a una actitud mental, a la humildad de la mente. Hay otra palabra que se refiere, que significa algo así como que no se eleva mucho del suelo. Esta palabra en ocasiones es utilizada, por ejemplo, en Lucas 1:52, Romanos 12:16, etcétera. Hace referencia a la condición humilde de las personas, es decir, se refiere a personas que no tienen muchos bienes materiales y que generalmente tienen muchas necesidades que necesitan satisfacer. La palabra esa se utiliza entonces a veces a una situación de carácter material y temporal aquí en la tierra. Y también se aplica esa misma palabra en Santiago 4:6 o en 1 Pedro 5:5 a un espíritu humilde, a una persona que ya sea, aunque tenga o no tenga dinero, tiene un espíritu humilde. Se dice que el orgullo es el primer gran obstáculo que una persona tiene que vencer o se le presenta en su camino antes de convertirse. El orgullo. Todas las demás gracias que se mencionan en las Escrituras tienen como fundamento la humildad. Mientras la persona no tenga una debida opinión de sí misma, no está en condiciones de seguir escalando en la vida cristiana. La humildad no solamente consiste en pensar con desprecio de uno mismo, sino que dice un conocido hermano de que consiste en prácticamente no pensar en uno mismo en primer lugar, sino darle el primer lugar al Señor. ¿Qué es esto del obstáculo? El orgullo dice que Dios resiste a los soberbios. La palabra esa resistir
nosotros en castellano la pensamos como alguien que a veces está hablando con otra persona y no está de acuerdo con lo que esa persona dice, entonces se inicia una discusión en donde uno está resistiendo la opinión del otro. Pero cuando dice Dios resiste a los soberbios, es un término que quiere decir que Dios actúa como un general que despliega su ejército en batalla. Lo que quiere decir es Dios combate a los soberbios, los combate. Hay una actitud beligerante de parte de Dios hacia la soberbia. Eso resistir es la misma palabra que dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. En el caso del creyente, lo que quiere decir es súmese al ejército de Dios, tome una posición en ese ejército y bajo la dirección de Dios resista al diablo y él va a huir de vosotros. Así que dice que Dios resiste. En otras palabras, la persona de Dios es incompatible con el orgullo y la soberbia. Es algo que Dios de inmediato lo rechaza. Es más, como dije, tiene una actitud beligerante contra la soberbia. Se opone, despliega sus fuerzas en contra de la soberbia. Aún luego de convertirnos, todavía hay muchas cosas que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Y con el correr del tiempo, a medida que la Biblia y el Espíritu Santo nos guíe, vamos conociéndonos más nosotros mismos. Pero llega un punto en la vida cristiana en donde el creyente se da cuenta, comienza a darse cuenta de su verdadera situación. Él se da cuenta que es mentiroso, se da cuenta que es hipócrita, se da cuenta que tiene una enorme cantidad de errores, que quizás él no vive mintiendo, no vive en medio de la hipocresía, pero se da cuenta que tiene capacidad para hacer esas cosas y a veces las hace. La palabra humildad en castellano está emparentada con la palabra humillación. Entonces nosotros vamos conociendo la verdadera humildad por vía de la humillación. El creyente ha dado un paso enorme, un enorme paso en el crecimiento de su alma, en su madurez, en su vida cristiana, cuando sinceramente un día delante de Dios se humilla y llega a reconocer: Señor, yo soy mentiroso. Señor, yo soy hipócrita. Señor, yo he estafado. Y entonces la Escritura nos enfrenta con lo que verdaderamente somos sin Cristo. Yo soy así. Tengo una naturaleza caída. Yo hago estas cosas porque mi naturaleza caída se complace en hacerlas. Yo soy todas esas cosas. Tengo una inclinación natural por esas cosas. Entonces el creyente está aprendiendo a desarrollar una mentalidad humilde. Y cuando ve que otro cae, él pensará dentro de sí mismo: yo no he hecho lo que ese hermano hizo, pero me doy cuenta que tengo capacidad para hacer lo mismo. Y si Dios no me preserva, podría hacer lo mismo que hizo él, e incluso peor. La humildad, hermanos, necesita un ingrediente importantísimo de pensar en nosotros mismos
cabalmente como lo que somos, pecadores. Así que esa humildad es la que necesitamos. La humildad entonces tiene que ir acompañada de una visión bíblica de sí mismo del creyente. Y mucho más cuando el creyente se compara con Cristo. Cristo es el modelo de humildad plena. No ha habido ni habrá jamás una persona más humilde que Cristo. En el caso de Cristo es asombroso. Ustedes saben que los escritores de la antigüedad, en Grecia sobre todo, ellos describían el carácter de sus dioses, pero no le agregaban ni amor ni humildad. Porque para ellos era incompatible el amor y la humildad con el poder. Los dioses de ellos eran dioses que tenían un gran poder, eran dioses autosuficientes, que hacían cosas tremendas, pero ellos describían a sus dioses y no le agregaban ni amor ni humildad, porque ellos creían que la autosuficiencia divina era incompatible con el amor y la humildad. Sus dioses eran poderosos y eran despiadados. Planeaban el mal contra otros y desataban tragedias tremendas. Pero cuando uno vuelve la vista a Cristo, la humildad en Cristo convive con el poder y soberanía de Cristo y no son incompatibles. Se nos dice en la Escritura que Cristo participó en la creación, que Él es la razón de la creación, que Él es la cabeza, ha sido dada por Dios como la cabeza a la iglesia. Cristo transformó el agua en vino, Cristo calmó las tempestades, Cristo resucitó a los muertos, Cristo le ordenó que guardara silencio los demonios y los demonios le obedecieron, se le sujetaron. Cristo desplegó un poder inmenso como nunca antes nadie había desplegado y nadie va a desplegar. El poder de Cristo era un poder que tenía influencia sobre la vida y sobre la muerte, sobre la naturaleza e incluso sobre los mismos animales, porque un animal que nunca fue montado, sin embargo, se le sujetó y ese animal lo transportó al interior de Jerusalén, el llamado Domingo de Ramos. Cristo mostró un poder enorme, pero a su vez también mostró una humildad infinita. En el carácter de Cristo hay un perfecto balance entre poder y soberanía y humildad. Cristo tenía poder para calmar la naturaleza, pero no tenía ningún inconveniente en charlar con una mujer pecadora. Así que Cristo es el modelo de humildad plena. Y cuando nosotros nos comparamos con Cristo, no podemos menos que decir que somos unos pobres. Y reconocerlo ante la presencia del Señor es un acto de humildad. Si lo hacemos sinceramente convencidos de que no somos tan santos como creemos, ni tan buenos padres como creemos, ni tan buenas madres como creemos, ni tan buenos hijos como creemos, que tenemos muchas fallas que muestran claramente que somos seres pecadores, pecadores salvados, pero todavía pecadores, que muestra que sin Cristo éramos un fracaso e íbamos derecho a la perdición. Es necesario, hermanos, tener una verdadera conciencia de nuestro verdadero estado. La humildad lo requiere.
La verdadera humildad entonces comienza a solas en la presencia de Dios. La verdadera humildad comienza allí, en ese momento, cuando nos acercamos a orar a Dios. El Señor lo mostró en una parábola, la del fariseo y el publicano. El fariseo estaba orgulloso de sus logros personales y religiosos. El publicano se daba cuenta que no tenía nada para poner delante. Y lo único que hizo fue confesarse como pecador, nada más. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? Ese salió justificado, el otro no. La humillación es algo imprescindible para la humildad. La humildad en privado. Bien dijo el Señor, que cuando vayamos a orar, cerremos la puerta y oremos en privado. Y lo que hagamos ahí en privado se manifestará en público, en la forma de ser de ese creyente, en las actitudes para con los demás, en una enorme cantidad de cosas. Eso se manifestará. Y una de las cosas que se va a manifestar es su verdadera humildad. Hay varios pasajes de las Escrituras donde se dice que Dios nunca olvida, lo que quiere decir Dios nunca ignora. Hay veces que, por ejemplo, se puede ver en una clase con un profesor, puede interactuar con algunos alumnos y hay otros que directamente los ignora. Un patrón, un jefe puede hacer lo mismo. A veces un jefe de familia puede hacer lo mismo. Pero hay personas que adoptan actitudes que es una actitud de ignorar, no tener en cuenta a ciertas personas. Pero la Biblia dice que Dios nunca ignora a quien es pobre y humilde de espíritu, y les dio una promesa. Está en Isaías 66:2, Proverbios 3:34, Santiago 4:61. La humildad genera más gozo y la humillación es necesaria para entrar al reino de Dios. Cuando una persona se convierte a Cristo, necesariamente tiene que humillarse, se está humillando, porque lo que está diciendo es, implícitamente está confesando, que la vida tal cual la ha vivido, era una vida perdida. Está tirando a la basura toda su vida anterior, y eso es correcto, porque fue una vida perdida. La verdadera conversión va siempre acompañado por una actitud de humillación. El creyente y la humildad. La humildad es necesaria para la hermosura espiritual y para reconocer y aplicar la verdadera sabiduría. Lean ustedes el Salmo 149:4 o Proverbios 11:2. La verdadera humildad es necesaria para la hermosura espiritual. Yo he conocido a algunos hermanos y hermanas que eran realmente personas hermosas. Ellos no iban a ganar ningún concurso de belleza, ni tenían intenciones de hacerlo, pero eran personas hermosas. Daba gusto hablar con ellos. Eran personas pausadas, tranquilas, y su rostro parecía brillar. Ir a la casa de esos hermanos era recibir bendición. Hablar y escuchar lo que ellos decían. La forma que examinaban las cosas, pero había una cosa que resaltaba, eran personas humildes, de mente y corazón humildes. La verdadera humildad es un ingrediente infaltable de la hermosura espiritual. Eran personas espiritualmente atractivas. Daba gusto hablar con ellos. Era una compañía beneficiosa. Era una amistad buena. Eran hermanos humildes.
y hermanas humildes. La otra cosa, la verdadera humildad, es necesario para reconocer la verdadera sabiduría en las distintas circunstancias que se presentan en la vida. El humilde generalmente no actúa de inmediato. Se tomará su tiempo para mirar. No es, valga la palabra, atropellado para actuar. No se lleva a otros por delante en sus opiniones. Él va a reconocer la verdadera sabiduría en cada circunstancia de la vida y la va a saber aplicar. La verdadera sabiduría en la Biblia requiere humildad. El sabio en la Biblia siempre es humilde. La humildad es la mejor regla y la norma para el creyente. Está en Mateo 23:15. Es la mejor regla. Un hermano puede tener mucho dinero, puede tener mucho conocimiento, puede ir a determinados lugares a estudiar, puede ser una persona profesional, puede tener una cantidad de cosas, lo que quiera, puede tener todas ellas o alguna cosa o combinadas, pero esas no son las reglas. La humildad es la mejor regla y norma para el creyente en toda circunstancia. El acceso a la verdadera riqueza, al honor y la vida y a la verdadera grandeza y al sentimiento correcto en el servicio es la humildad. Necesitamos humildad para servir, para ser maestros de la escuela dominical, para ministrar a nuestros hermanos, ya sea que abramos la reunión, oremos, dirijamos el canto o lo que sea. Cualquier cosa que hagamos en el servicio, desde limpiar el local hasta dar un mensaje, requiere humildad. La humildad es un ingrediente que debe estar presente en el servicio. La actitud correcta en el éxito y la actitud correcta frente a otros la produce la humildad, y el amor de Cristo siempre produce humildad y aleja de la vanagloria. La humildad es necesaria en los guías cristianos, en los ancianos, porque produce la actitud correcta para el gobierno de la iglesia. El orgullo es un obstáculo. El orgullo es un obstáculo para comprender las cosas espirituales. El orgulloso tendrá dificultad para entender las cosas espirituales, porque Dios no revela sus cosas al orgulloso. El humilde, en cambio, es ensalzado por Dios y Dios le da discernimiento. Y el orgulloso queda privado de discernimiento. La verdadera humildad lleva a reconocer aquello en lo cual debemos gloriarnos y qué cosas debemos evitar. La verdadera humildad le da al creyente discernimiento para distinguir qué cosas son las cosas en las cuales yo debo gloriarnos y qué cosas en las cuales yo debo evitar la vanagloria. La verdadera humildad produce una sujeción reverente entre los miembros de la iglesia. El orgullo es un obstáculo para la comunión entre los creyentes en la iglesia, un obstáculo tremendo. La humildad produce una sujeción reverente entre los miembros de la iglesia y evita el deseo de gloria personal. Voy a poner un ejemplo. Tengo en mente lo que ocurre en una iglesia en particular, ustedes no van a saber cuál, en una iglesia de otra parte del país. Un grupo de jóvenes fue a un lugar a estudiar y regresó a su iglesia. Y esos jóvenes saben más de la Biblia que los ancianos.
Ellos saben más. Los ancianos, el Señor no les dio oportunidad para estudiar esas cosas. Y entonces muchos miembros de la iglesia equivocadamente dicen: estos jóvenes deberían ser ancianos, o deberían tener cual o dirigir tal o cual actividad. Y entonces ahí comenzó a verse orgullo tanto de una parte como de otra. Hermanos, es posible que en una iglesia haya hermanos o hermanas que no sean ancianos y que sepan de la Biblia más que los ancianos, pero eso no afecta en lo más mínimo la autoridad de los ancianos. Siguen siendo ancianos. Si ustedes se fijan en 1 Timoteo y en Tito, ¿cuáles son las condiciones para ser anciano? No dice que debe saber cristología, homilética, no dice nada de eso. Las condiciones están relacionadas con su familia. Nada más. Con el testimonio hacia afuera. Son condiciones de carácter moral y espiritual, no académicas. Los ancianos en ese caso lo que deberían hacer es dar gracias a Dios que el Señor le ha dado sabiduría a otros hermanos. Y decir: hermanos, vamos a ver si le podemos dar oportunidad para que ustedes compartan con la iglesia el conocimiento que Dios le dio. Y deben permanecer esas personas sujetas a los ancianos. Pero surgió el orgullo de uno, el orgullo de otro, y afecta la comunión en la iglesia. De manera entonces que la humildad también es un ingrediente importantísimo para la comunión entre los creyentes. La ausencia de humildad deja un espacio vacío que seguramente llenará el orgullo, y eso afectará la comunión en la congregación. El deseo de gloria personal, el deseo de ser visto, de ser escuchado, de exhibirse, es motivado por el orgullo, nunca por la humildad. Y eso provoca también, entonces, desavenencias, diferencias entre los creyentes. Cuando una persona conoce a Cristo, generalmente se despierta el deseo de imitar el criterio de Cristo, el criterio que está en las Escrituras, y eso está bien. La persona comienza a desechar cosas del pasado y dice: esto estuvo mal, y eso está bien, esa actitud es correcta, y comienza a buscar en las Escrituras y en los hermanos más maduros y en las hermanas más maduras cosas para imitar. Está ávido por conocer cosas de otros hermanos, y él busca un criterio distinto que el que ha regido su vida anterior. Y la humildad, hermanos, también favorece la oración. El orgullo muchas veces promueve una gran actividad sin oración. La verdadera humildad hace que el creyente busque depender cada vez más de Cristo y menos de Él. Busca en Cristo cada vez más razones para hacer las cosas y no en su propio corazón y en su propia mente. Busca cada vez más depender más de Cristo. Siempre el humilde encontrará cada vez más razones para ir a buscar a Cristo en oración. Llegará a un campamento y estará orando durante mucho tiempo antes del campamento para que el Señor arregle todas las circunstancias de ese campamento, desde las hermanas que van a cocinar hasta los horarios, lo que se va a cantar, absolutamente todo lo que abarque ese campamento. Ese hermano, porque es humilde, se da cuenta que si Cristo no interviene en cada detalle, por más pequeño que sea, aunque nosotros tengamos mucha experiencia en armar campamentos desde hace años y confiemos en la experiencia personal, el humilde se da cuenta que si Cristo no interviene en cada circunstancia, corremos el riesgo de fracasar en algo.
Y entonces va a buscar a Cristo en oración. Y así como en los campamentos, cualquier otra actividad, la oración para el humilde es el motor de la acción. El orgullo nos va a llevar a alejarnos de ese criterio y va a querer hacer depender cada vez más de nosotros, de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos, de nuestro dinero, de nuestra preparación, las cosas que hagamos en la iglesia. La humildad va a rechazar eso y va a hacer depender cada vez más de Cristo las cosas que hagamos de la iglesia. De manera entonces que la humildad es también un ingrediente importante para tener una visión adecuada del servicio y del ministerio en la iglesia. El humilde tiene una visión del ministerio distinto al del orgulloso. El humilde dependerá más de Cristo y cada vez descubrirá más profundamente la verdad de Juan 15:5, donde Cristo dice: sin mí nada podéis hacer. Así que, como les decía, en los escritos clásicos sobre todo de Grecia, la humildad era despreciada como una cosa servil. Ellos decían: los esclavos tienen que ser humildes, no los hombres libres. Ellos veían la humildad como algo despreciable. Y muchas veces nosotros caemos en cosas como esas. No queremos doblegarnos en algunos aspectos, porque no queremos ser serviles. Muchas veces se escuchan comentarios tales como: yo no le voy a ir a decir tal cosa a esa persona. ¿Quién se cree que es? No. La humildad, a diferencia de los escritos clásicos e incluso de los filósofos, en donde la humildad era despreciada por muchos como algo servil, en la Biblia la humildad se le da una muy alta posición en la enseñanza y en el ejemplo bíblico. Lo vemos en el caso de Abraham, de Moisés, los profetas, Juan el Bautista y los apóstoles, en donde la humildad era una cosa que se oponía al criterio de la cultura en esa época y sigue oponiéndose al criterio de la cultura actual, que aunque haya sufrido algunos cambios, sigue siendo la misma cultura mundana que esa época. La enseñanza de Cristo resalta la humildad natural de un niño. Si no os volvéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. El niño tiene una humildad natural que lo lleva a creer sinceramente todo lo que escucha. Ustedes pueden engañar a un niño. Y hay gente que se aprovecha de esa humildad natural y hace barbaridades con los niños. Los raptan y los llevan. Porque el niño está expuesto a la malicia de los adultos por su humildad natural. Y el Señor puso delante un niño, delante de los apóstoles, y les dijo: si no os volvéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Porque el niño cree lo que le dicen. Tomen un niño pequeñito y prométanle que esta tarde le van a traer un regalo y el chico lo va a creer. Tomen un niño pequeño y díganle a veces cosas descabelladas y el chico lo va a creer. Los niños tienen cierta humildad natural que los lleva a no desconfiar de las cosas que los adultos le decimos. Ellos lo creen. Y el Señor llevó eso al terreno espiritual y dijo: si no reciben el Evangelio y la palabra de Él con esta humildad, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que quiero decir, hermanos, que la humildad también es necesaria para la salvación.
es necesaria para el crecimiento cristiano, es necesaria para el estudio de las Escrituras, es necesaria para la oración, es necesaria para la comunión con los creyentes, es necesaria para gobernar la iglesia, es necesaria para el servicio cristiano y es necesaria para tener una visión adecuada de sí mismo. Sin humildad quedamos libres a la dirección de nuestro orgullo. La humildad es necesaria. De manera entonces que la humildad debe ser cultivada. Y el cultivo de la humildad se hace en privado, en oración. Cuando el creyente cuando nadie lo escucha, cuando ha elegido un momento del día, cuando está seguro que puede orar sin que nada lo moleste, cuando sabe que puede orar tranquilo al Señor sin que nadie golpee la puerta, suene el teléfono o el celular o venga alguien a molestarlo. Es necesario encontrar un momento del día en que nosotros podamos orar sin interrupciones. La oración no interrumpida por las cosas y las relaciones de nuestra vida. Cuando podemos estar solos en la intimidad con Dios. Cuando podemos decir cosas que no diríamos a ninguna otra persona. Y cuando podemos abrir nuestro corazón a Dios y hacer que salgan cosas y sentimientos que reprimimos todo el resto del día. ¿Cuándo? Estamos, hermanos, en una atmósfera celestial, a solas con Dios. Allí se cultiva la humildad. Ese es el momento. Ese es el lugar. Esas son las circunstancias para cultivar la humildad. En la presencia de Dios, a solas. Hablábamos con unos creyentes y entonces decíamos algunas cosas. Y entonces uno de los creyentes decía, la iglesia cada vez ora menos. Se nota. La iglesia está orando, los creyentes cada vez están orando menos. Y la oración, como vamos a ver, es un ingrediente de la vida de devoción que está íntimamente unida a la humildad. Hay padres que no oran por sus hijos y esperan que la iglesia haga cosas que en realidad tienen ellos que hacer. La iglesia no puede sustituir a los padres. Hay padres que no oran, que no llevan continuamente a la presencia del Señor a sus hijos, no oran. Hay chicos que estudian y no oran por sus estudios. Hay chicos y chicas que están buscando sus novios y sus novias y no oran pidiéndoselo a Dios. No oramos, cada vez oramos menos, hermanos. Y eso nos lleva a una falta de humildad. Cada vez somos menos humildes. No, hermanos. Es necesaria la humildad. Nunca seguramente vamos a ser tan humildes como Dios quiere que lo seamos, sin duda. Pero ese no es motivo para dejar de intentarlo. Necesitamos ser humildes para llevarnos bien con los demás, para hacer bien la obra, para gobernar bien la iglesia,
para tener una visión correcta de mí mismo y de mis hermanos, para saber hasta dónde llegan mis derechos y los derechos de los demás, para saber cómo debo direccionar mis esfuerzos en la obra. En fin, la humildad es un ingrediente que está presente en todas las áreas de la vida del creyente. Sin humildad estamos averiados. Necesitamos ser humildes. El Señor dijo, pero en el caso del Señor es distinto. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él puso primero la mansedumbre, que tiene estrecha relación con la humildad, pero que es otra cosa distinta. Nosotros necesitamos ser humildes para ser mansos. Sin humildad, hermanos, no hay obediencia a las Escrituras. La mansedumbre es obediencia. Y para obedecer se necesita ser humilde. Por esa razón, al humilde Dios revela su palabra, porque la va a obedecer. Pero al soberbio tiene serias dificultades. ¿Por qué echar nuestras perlas a los puercos? Que no la van a apreciar, la van a pisotear. Dios resiste a los soberbios, resistirá el ministerio de un soberbio, pero da gracia a los humildes. Así que, hermanos, la humildad es necesaria. No podemos nosotros vivir la vida cristiana y pensar y concebir la vida cristiana sin, bajo la guía del Espíritu Santo, esforzarnos por ser humildes. Que habrá caídas, seguramente, que habrá tropiezos, seguramente, ya puede haber lapsos en la vida cristiana que se extienda una capa de orgullo. Sin embargo, el Señor tiene paciencia y nos ayudará para seguir fomentando y cultivando la humildad. Sea rico o sea pobre, una persona puede ser orgullosa. Y sea rico o sea pobre, una persona puede ser humilde. Y este es el mandamiento para nosotros en las Escrituras. Muchas gracias.